¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos todos. Nos ven ahí al equipo que estamos detrás, como tiritando porque casi no sale, pero lo han logrado. Quiero partir agradeciéndoles porque ha sido una maratón de verdad. Los problemas técnicos no se solucionan por magia, se solucionan porque hay un equipo detrás y de verdad, muchísimas gracias a los que estuvieron durante la última hora solucionando esto. Así que dicho esto, ahora sí lo institucional. Yo soy Marcia Jaude, trabajo acá en la Fundación General de la Universidad de Valencia. Estoy aquí para darles la bienvenida a nombre de, atentos, la rectora de la Universidad de Valencia, la señora Mavi Mestre, la vicerrectora de Cultura y Sociedad, la señora Esther Alba, que no ha podido estar aquí, manda las excusas a mi jefe más directo, Raúl Aveledo, profesor de la universidad, CAP responsable de iniciativas del Observatorio Cultural. Recién ahí, bueno, y con un montón de gente más arriba, estoy yo que trabajo como técnica de gestión en el observatorio, que nos han invitado a participar de esto de Concult, que tengo aquí al ladito mío a Pau Rausey, director de Concult, que es la unidad de investigación en economía y cultura de la Universidad de Valencia, que fue invitado por, o contactado por, que son los verdaderos anfitriones de esto en conjunto con la universidad, la Fundación Gabeiras y Gabeiras. Ella es Patricia Gabeiras, directora y fundadora de Gabeiras, mira, ya que más. Así que muchísimas gracias, Patricia, por haber invitado a Pau. Pau, gracias, ahora voy con Cult, a Pau que nos involucra a nosotros como observatorio, también muchísimas gracias. Y paso a presentar también, por acá tengo a Diego Muñoz y a Jordi San Juan, son profesores de la universidad, profesores del Departamento de Economía Aplicada, que está alojada en la Facultad de Economía de la Universidad de Valencia. Hechas todas las presentaciones, muchísimas gracias por estar aquí. Voy a decir 4 cosas, ya que siempre me aprovecho y digo lo mismo. Son poquitas las veces que quienes trabajamos como técnicas tenemos la oportunidad de tener micrófono. Así que nada, son 4 cosas. Uno dice, uy, financiación de la cultura. Sí, obvio, hace falta y hace falta diversificarla. Lo público siempre es bienvenido, pero claro, no es suficiente, los recursos son limitados. No solo los recursos son limitados, sino que también tiene algunas otras externalidades que no siempre son positivas. Por lo tanto, es necesario buscar alternativas. De la filantropía hemos conocido un montón, de las mixturas entre lo privado y lo público, allí cuando el privado decide ir a invertir en cultura y allí cuando el Estado decide dejarle al privado un poquito de poder de decisión hacia dónde van los impuestos, también conocemos algo. De lo que vamos a hablar hoy día es de algo de lo que entiendo Patricia estaba encabezando, es de un paso más allá, que tiene que ver con la inversión de impacto en cultura, que para mí, como gestora cultural, de verdad que es un honor poder presentarlo, poder presentar a Patricia además, y todo lo que hace la Fundación Gabeiras en respecto al derecho de la cultura y a la cultura, que son cosas completamente diferentes. Y nada, muchísimas gracias por estar aquí, reitero el agradecimiento al equipo técnico, saludo a las personas que están en sus casas, que están allí desde el más allá por Zoom, bienvenidos y bienvenidas también, y nada, los dejo con Patricia, que va a dar inicio a esta tarde. Nada, muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Marcia, por esta cariñosa bienvenida. Pues para nosotros es un honor, para nosotras, porque aquí todo el equipo que hemos venido somos chicas, o sea, aquí para nosotras es un honor estar en la Universidad de Valencia, es un honor estar con Pau Rausey, es la cátedra de la economía de la cultura más importante que hay en España, para todos los que nos dedicamos a la cultura es un referente y es un orgullo, vamos, poder estar trabajando con vosotros, que en vuestro caso sois vosotros. La Fundación Gabeiras y el despacho Gabeiras, y yo que me llamo Patricia Gabeiras, que es como una especie de diálogo de los hermanos Marx, ¿no? Eso todo, no es porque yo tenga un ego así de grande, sino porque tengo un apellido bonito y dentro de lo que es pues, un equipo de 40 personas que conformamos, Esther es mi socia, que conformamos el mundo este que llamamos el mundo Gabeiras, pues se decidió que era un nombre sonoro y por eso se pone, pero no es porque yo tenga un papel protagonista, sino ni muchísimo menos, ¿no? Es todo un equipo. Y dentro de lo que es el despacho, hablando un poco, ¿no? Y de lo que es la fundación,
Nosotros tenemos líneas de trabajo, en despacho es prestación de servicios, en fundación lo que hacemos es la parte de la investigación, de la innovación, del despertar, ¿no? Nuevas cuestiones y nuevas preguntas a las que dar respuesta, ¿no? Pero sí que tenemos dos líneas muy claras, tanto en la fundación como en el despacho y en The Pipe, que es una empresa que dedicamos a la financiación de la cultura, o sea, esta fundación que es quien piensa, despacho quien ejecuta, y en materia de financiación es The Pipe, ¿no? Son nuestras tres estructuras con las que trabajamos de manera combinada, ¿no? Entonces, una de las cosas que trabajamos históricamente, porque a mí me viene de mi tesis doctoral, es la financiación de la cultura, ¿no? Cómo había que abordar la financiación de la cultura, qué cosas nuevas se pueden hacer más allá del patrocinio y el mecenazgo, ¿no? Sí, no sé si hay es así, ¿no? Con el este. Bueno, tú vete. Que tenemos que cambiar de Cosas presentación. Uy, hay unas cuantas. Ah, sí, hay que hacer una... Vale. Bueno, entonces, como digo, tenemos estas áreas de trabajo de lo que es la financiación de la cultura, y como además somos un despacho y somos una estructura que siempre hemos estado muy preocupados por los temas sociales y medioambientales, de hecho el despacho es el primer despacho certificado B Corp en España, pues porque las empresas B Corp son las empresas con propósito, las empresas que quieren crear un impacto social o medioambiental, y nosotros a través de nuestra actividad, que es el derecho, queremos crear ese impacto, queremos utilizar el derecho pues, para generar una sociedad mejor, porque podemos ser abogados que no siempre contribuyen a que la sociedad sea mejor, pero nosotros pues, nos pusimos ese reto ya cuando nos fundamos en el año 93, ¿no? Entonces, la inversión de impacto es aquella que también responde a esos retos sociales o medioambientales, ahora veremos un poco qué es, y como trabajamos en cultura, como trabajamos en financiación, pues la inversión de impacto, y encima trabajamos en un entorno de transformación social o medioambiental, pues será natural que nos preguntásemos cuál es el papel de la inversión de impacto en la cultura, ¿no? Pero esa pregunta ya se decantó pues, a raíz del COVID, que todos sabemos que la cultura pues, vino a ponerse en una primera fila, una primera línea, ¿no? Reivindicando su papel vinculado a la dignidad, a una vida digna y a la dignidad de las personas, ¿no? Que ya nos lo decía el preámbulo de la Constitución, decía que la nación española tiene que preocuparse por proveer una digna calidad, el progreso económico y cultural de todos los españoles, ¿no? Y ponía el progreso económico y cultural en el mismo plano y dice, para garantizar a todos una digna calidad de vida. O sea, ya es la Constitución la que está diciendo que no existe una vida digna sin cultura, ¿no? Pero no le habíamos hecho, la verdad, ni caso. Hasta que vino la pandemia. Entonces la pandemia sí que nos dimos cuenta que efectivamente, que la cultura estaba muy vinculada a una vida digna. Y este proceso, que yo creo que no es casualidad, decantó una serie de declaraciones que empiezan, yo siempre lo digo, en Cataluña, porque Cataluña fue la primera que declaró la cultura como un bien esencial, y lo hizo porque necesitaba justificar las ayudas, las medidas extraordinarias de apoyo al tejido cultural, considerándolo o declarándolo previamente un bien esencial que justificase ese apoyo extraordinario que se estaba produciendo, ¿no? Entonces esa es la primera vez que en un ordenamiento jurídico en España aparece ese concepto. El Estado reacciona y la legislación estatal reacciona, y en el año 2021 con la ley del libro se declara la cultura ya en una norma estatal un bien básico de primera necesidad, ¿no? Y luego ya viene la UNESCO y luego vienen los ministros de Cultura de la Unión Europea, pero es verdad, vinieron después, ¿no? En el año 2022, en el entorno de Mundiacult, la UNESCO lo declara con unos términos algo distintos, un bien público mundial, a la cultura, y con motivo de la presidencia española en el año 2023, los ministros de Cultura de la Unión Europea reunidos en Cáceres publican la Declaración de Cáceres, donde se habla de otro concepto importantísimo, no solo de que la cultura es un bien esencial de primera necesidad, sino que además invocan lo que se llama la centralidad de la cultura. Hay que poner la cultura en el centro de todas las políticas públicas, ¿no? Y os pongo un ejemplo, igual que en los planes generales de ordenación municipal, ahora hay que meter las cuestiones de género, por ejemplo, o en un plan general de ordenación municipal no se concibe si no se han pensado las infraestructuras en educación o en sanidad, pues poner en el centro una política pública municipal, por ejemplo, y creo que está aquí el concejal de
de cultura, ¿no?, del ayuntamiento, pues poner, por ejemplo, en el centro la cultura dentro de una política municipal es que un plan general de ordenación municipal esté pensando cuáles son las infraestructuras básicas culturales y cuál tiene que ser el presupuesto también para el desarrollo de esa planificación local, ¿no? Entonces, esta declaración de centralidad es muy importante. Pero dicho esto, nosotros lo que nos preguntamos fue, bueno, ¿y qué significa esto? ¿Cómo interpela la cultura? O sea, ¿cómo interpela estas declaraciones universales, estatales y locales de la esencialidad de la cultura? ¿Cómo interpela tanto a las administraciones que tienen que hacer? Declarado esto, ¿ahora qué hacemos? Y cómo interpela también a los ciudadanos. Ostras, nos están diciendo que esto es un bien esencial, ¿qué podemos pedir, no? Entonces, como la Fundación Gabeiras precisamente lo que se dedica es a reflexionar y a crear respuestas o intentar dar respuestas a estas preguntas, creamos lo que le llamamos el Grupo de Teruel, que es un grupo de personas vinculadas a la cultura que desde un punto de vista filosófico, jurídico, económico, sociológico, pues se están planteando qué significa que la cultura sea un bien de primera necesidad. ¿Qué tiene que hacer qué tenemos que hacer? ¿Qué infraestructuras se tienen que hacer? Entonces, ¿cómo se puede pensar en la cultura como un sistema? Igual que hablamos del sistema educativo que responde a un bien de primera necesidad, que es la educación, o un servicio de primera necesidad, que es la educación, o hablamos del sistema sanitario, que responde también a un servicio y bien esencial, que está vinculado a un derecho fundamental, que es el derecho a la vida, pues como tenemos que responder, si tenemos que crear un sistema, el sistema de cultura, que dé respuesta a, bueno, que esté basado en unos principios y unos valores culturales y que dé respuesta a unos derechos fundamentales, ¿no? Bueno, pues eso hay que pensarlo, hay que construirlo. Y Pau Raussel está en ese equipo, ¿no? Desde un punto de vista económico está planteándose qué significa que la cultura sea un bien esencial y cómo desde un punto de vista económico se puede estructurar todo eso, ¿no? Y yo, que siempre me he dedicado a financiación de la cultura, en términos micro, pues lo que pensé fue, bueno, pues igual que hablamos de un sistema, cuando hablamos de cualquier sistema público, educación o cultura, tenemos que pensar en la financiación de ese sistema. Nosotros tenemos un sistema educativo y un sistema sanitario que está dotado de unos sistemas de financiación y tiene un marco de financiación, no digo que perfectamente concebido, porque dista mucho de ser perfecto, pero sí que está dando respuesta al cumplimiento de esos principios y valores que subyacen a ese sistema público y está garantizando los derechos fundamentales que están vinculados a ese servicio. Nos están garantizando a todos nuestros derechos a la salud, o nos están garantizando a todos, de mejor o peor manera, el derecho a la educación, ¿no? Entonces, cuando se habla de un sistema, se tiene que hablar del sistema de financiación. Entonces, cuando nos vamos al sistema de financiación de la cultura, nos damos cuenta que es incompletísimo. No solo incompletísimo, sino que no ha sido pensado como sistema. Tenemos por un lado las subvenciones, tenemos por otro lado patrocinio privado, tenemos por otro lado mecenazgo, pero ni las subvenciones ni el mecenazgo están diseñados para dar respuesta al sistema, porque como no existía sistema, no se está dando respuesta a todos los retos y a todos en materia de derechos culturales que está planteando la sociedad. Hay muchos retos en materia de derechos culturales, de acceso a la cultura, de promoción de la cultura, de creación de infraestructuras en muchos territorios, en muchos colectivos, etcétera, que no tienen acceso a esa financiación. Y esos son retos desatendidos porque no ha sido concebida la cultura como sistema, ¿no? Entonces, pensando en este sistema de financiación de la cultura, decimos, vale, ¿y nos vale con las instituciones básicas que tenemos hasta ahora? ¿Nos llega con las subvenciones? Repensar un poquito las subvenciones. ¿Nos llega con el mecenazgo? Repensar un poquito el mecenazgo y entonces como meter cada 15 años 2 mejoras pequeñitas en la ley de mecenazgo. No, no sirve. Hay que pensar en qué nuevas instituciones jurídico-financieras pueden aparecer precisamente para darle una respuesta eficaz, eficiente y económica, como dice la Constitución, a esos retos desatendidos que en materia de cultura son muy superiores y hay muchos más que en materia de educación y sanidad, precisamente por todo lo que he dicho, ¿no? Y en este entorno nos parece que
pensar en la inversión de impacto como una de esas herramientas jurídico-financieras que pueden dar respuesta con criterios económicos modernos a estos retos, pues era uno de los caminos a investigar, ¿no? Entonces, bueno, desde el año 2023 venimos trabajando en esto. Estamos haciendo este proyecto, pues viene de una fase 1 en la que, bueno, estamos ya en la tercera fase, si queréis, no, terminando la segunda, ¿no?, que es la de las aulas. La primera fase fue hacer un informe que está a vuestra disposición en la editorial que tiene la fundación, que se llama La Cultivada, que es hacia la creación de un fondo de impacto y cultura, donde todo esto que más he contado más o menos lo reflejamos, y ahí hicimos más de 40 entrevistas a todo tipo de personas, tanto desde la cultura como de la inversión de impacto y del mundo financiero, para poder conocer cuál era su opinión respecto de esta cuestión de crear un fondo específico de inversión de impacto y cultura. Y las conclusiones a las que se llegaron, que después, bueno, que ahora menciono, es que no existe efectivamente oportunidades de financiación para las industrias creativas y culturales. Estamos hablando de industria, y superamos todos los discursos. No es el momento de hablar si la industria es cultura, qué apoyo tiene que tener la industria, ¿no? Y la conclusión a la que llegamos es que el 98% de la financiación, y esto Triodos Bank lo conoce bien, el 98% de la financiación a la cultura hoy en día es a corto plazo, a menos de un año, y a proyecto, el 98%. No existen herramientas financieras ni en la banca convencional ni en la desintermediada que esté financiando proyectos culturales a medio plazo o largo plazo para financiar lo que es un crecimiento empresarial, como ocurre en otros muchísimos sectores, que no estén garantizados por un ladrillo. O sea, solo si tienes un colateral que te puede garantizar esa financiación, te lo van a dar, pero no están confiando en el sector cultural. El sector financiero no confía en el sector cultural, ¿no? Entonces, bueno, pues a partir de este informe, que sacamos esa primera conclusión, pues dijimos, venga, pues vamos a ver cómo habría que construir o cómo hay que construir un fondo que realmente responda a las tesis de la inversión de impacto y que pueda convertirse en una herramienta de colaboración público-privada para poder dar respuesta a estas cuestiones. Y digo de colaboración público-privada porque Pau sabe muchísimo mejor que yo, y no me voy a meter en este jardín, que la propia estructura de la economía de la cultura tiene una serie de fallas de mercado que hace que, aun cuando tú estés con empresas que llevan 15 años, 20 años en el sector y que pagan todos los meses las nóminas, existe una incertidumbre respecto de cuál va a ser el éxito del próximo producto que vaya a sacar, ¿no? Entonces, no puedes predecir de una manera natural o como puede ocurrir en otros sectores cuál va a ser la demanda de ese producto y no te garantiza a nadie el éxito de lo intangible, ¿no? Es una película, nadie te va a garantizar que vaya a captar, tener la magia suficiente como para captar la atención del público. Es verdad que se ha determinado que ahora hay una correlación absolutamente, o sea, la correlación que existe entre la inversión en marketing y el éxito de la película es muy grande, es la única variable que realmente se puede intervenir en ella para garantizar el éxito, y por eso cada vez pues, hay unas campañas de marketing y publicidad más grandes en las películas antes de sus estrenos, ¿no? Pero que nadie te lo está garantizando, con lo cual no estamos ante, cada vez que lanzas un proyecto cultural no eres una startup, porque precisamente eres una empresa que tienes 15 años de track record financieramente sostenible y has llegado hasta ahí, pero te tratan como una startup en el sentido de que no confían en ti porque ese proyecto no se sabe si va a tener éxito, pero no tienes unas herramientas de financiación como las startups, que por ejemplo ENISA en España tiene un fondo para startups donde se admite, precisamente por un criterio país de futuro, que haya un 40% de default en esa herramienta de financiación pública, ¿no? Si la cultura tiene un 40% de default, estaríamos en los papeles y estarían diciendo que somos, ¿no? Bueno, el caso es que con todo esto, una de las primeras cosas que teníamos que ver era cómo estaba la demanda, es decir, cómo estaba el sector cultural, cómo estábamos analizando, ¿no? Entonces, bueno,
lo que primero que hemos hecho ha sido hacer estas aulas para reflexionar sobre estas cosas. En la primera estuvimos hablando de esta tesis de inversión, de la inversión de impacto y por qué la inversión de impacto. En la segunda, en Barcelona, estuvimos hablando de la sostenibilidad, porque entendemos que cualquier fondo que vaya a financiar cultura tiene que financiar proyectos que sean alineados con la sostenibilidad. Un fondo de este tipo podría tener un papel muy importante para ayudar a la transición ecológica y social de los proyectos culturales, convertir a la cultura en una industria con propósito, es decir, hacer esa migración que han hecho las empresas de mercado que respondían a unos criterios únicamente capitalistas de rendimiento para sus accionistas y que han hecho una migración a ser un tejido empresarial, y por eso las B Corp son eso, un tejido empresarial de propósito, más consciente de en qué entorno se está moviendo. Pues la cultura, creemos que la industria de la cultura tiene que hacer la misma migración, pasar a ser una cultura de propósito, pasar a ser una cultura de impacto y que eso esté pensando, ¿no? Pues por eso estábamos hablando de la sostenibilidad. Y luego, bueno, hacemos la presentación de las conclusiones en el BIME. Vamos a hacer los informes parciales, vamos a hacer un informe en el que reflejemos esta tesis que estoy yo aquí contando. Vamos a hacer una metodología o trabajar en metodologías, no digo hacer la metodología porque ya hay muchas metodologías, la Fundación Santander ya ha hecho una, ¿no?, para la medición de los impactos, y la Universidad de Valencia está haciendo el análisis de la demanda, ¿no? Y con todo esto vamos a ver si somos capaces de construir una tesis de inversión en la que realmente estructuremos un fondo, en el que digamos un fondo de este tipo con un acompañamiento público en un porcentaje que ya veremos cuál tiene que ser, lo que se va a convertir es una herramienta de país para llenar un gap que es la financiación a medio plazo de las empresas y que ayude a que esta industria cultural sea esta industria cultural transformadora y de propósito, ¿no? Y bueno, yo me voy a quedar aquí porque luego... bueno, y después una de las cosas que nos gustaría que saliese de aquí es la creación de un foro de inversión de impacto y cultura. Ya lo dijimos en unas jornadas de financiación que hicimos en el Thyssen, y creemos que los recursos no sobran en materia cultural, y menos en inversión de impacto y cultura. Con lo cual, todos los agentes que queráis trabajar y que estéis interesados en este tema, nos parece que sería muy interesante constituir un foro donde pudiésemos estar todos conectados, que ya lo hemos hablado alguna vez, donde pudiésemos estar todos conectados, lo hablamos también en el BIME en Bilbao, y que podamos compartir todos los avances, las visiones y los adelantos que se puedan estar haciendo, ¿no? Y nos parece que, bueno, desde Fundación nos hace ilusión liderar esta constitución de este foro de inversión de impacto y cultura, ¿vale? Yo me quedo aquí, si os parece, para no utilizar más tiempo. Pau, te doy la palabra, las gracias por todo y nada más. No sé si alguien le tiene que cambiar la presentación. Yo me la cambio, ¿no? Sí, ¿qué? ¿Tú eres autosuficiente? ¿No? Es táctil, ¿eh? Esto es Vale, es táctil. Y le das ahí, mueve y ya está. Bé, jo vaig a començar parlant valencià, una perquè és l'idioma de la Universitat de València i dos perquè no ens entenguen els de Madrid. Sí, molt bé, però jo t'entenc. L'objectiu, quan es van proposar des de Madrid, ara que no ho entenen, era fer una aula de les que fa la Fundació Gaveiras. Gaveiras sempre... Bueno, sabeu, Gaveiras és un bufet molt important a Madrid i molt ben connectat. Ja sabeu que per a nosaltres és de províncies, lo que passa ahí dins de la M40, Entonces nosaltres lo que volíem era... Y venimos a Valencia para hacernos los guays, salir de Madrid. I nosaltres lo que volíem, en aquest provincianisme, lo que volíem és impressionar-los, els de Madrid, que venen de Madrid. I entonces hem buscat la gent més important de la ciutat per a que participara en esta taula i en este espai de discussió, i per tant volem donar les gràcies a tota la gent tan important que n'hi ha sí, dels sectors culturals, de la política, del sistema financer. Moltíssimes gràcies per vindre i haver fet cas a la convocatòria. Dicho esto, que no nos han entendido los de Madrid, yo lo que quería, es decir, reforzar un poco los argumentos, que creo que es un momento importante. Es un momento importante para plantear cuestiones como la que plantea Patricia. Un momento, Pau.
¿Se está compartiendo pantalla con los...? Sí. Vale, Sí. vale, perfecto. ¿Eh? Gracias. Y lo que hay que tener un poco, es decir, a lo que nos dedicamos nosotros, que es hacer numeritos y cosas de estas, entonces cuando nos ponemos a pensar, bueno, ¿y cuánto dinero va a la cultura y cómo y de dónde viene el dinero que financia o que sirve para poner en marcha proyectos culturales? Y una primera parte es lo que se gasta la gente de su bolsillo, es decir, lo que paga, la disponibilidad a pagar por bienes y servicios culturales es una parte importante de la financiación de la cultura, la financiación a través del precio del... Y aquí nos estamos dando cuenta que si la economía crece a un 3%, significa que todos los gastos relacionados con la cultura, como vemos en la encuesta de presupuestos familiares, están correlacionados de alguna manera u otra con el nivel y la evolución de la economía, ¿no? Entonces, si hacemos unos pequeños así numeritos, estamos diciendo solamente en el 2024, solamente el incremento de la demanda desde el punto de vista del gasto privado supondría 320 millones más en la partida cines, teatros y espectáculos. Es decir, hay 320 millones más dispuestos en el 24 y en el 25, que creceremos también a más de un 3%, estamos hablando probablemente de otros... esto es, si esto le sumamos más lo de los libros, más lo de los museos, estamos hablando que en 2 años tenemos un Ministerio de Cultura más, en términos de gasto corriente. Es decir, y esto hay que tenerlo en cuenta. Esto hay que tenerlo en cuenta desde el punto de vista de los que producen bienes y servicios culturales, porque supone, es decir, hay que dar respuesta a una demanda solamente por la vía de la demanda privada de aproximadamente 1.000 millones de euros al año, mientras sigamos creciendo, adicionales, más todo lo anterior acumulado. Por tanto, es un momento adecuado para pensar cómo orientamos los recursos, es decir, hay gente dispuesta a pagar, lo digo mirándolos del sistema financiero, hay gente dispuesta a pagar por bienes y servicios culturales y tenemos las evidencias. Si vemos cómo ha evolucionado, es decir, porque nos gastamos una parte de nuestra renta disponible en bienes y servicios culturales. Si miramos este grafiquito, podemos ver que es del... ¿Cambiar la pantalla? ¿No? Poner en grande el O sea, que se vea... Sí, porque si no... Sí. Sí, si le das que se vea ese usuario... Sí, correcto. Vale, mejor. ¿Vale? Aquí lo que tenemos es la proporción del gasto que dedicamos a bienes y servicios culturales en distintas partidas. Como veis, desde el año 2006, antes de la crisis, estamos hablando de un 1 y pico %, y ahora estamos, fijaos la pandemia, 2020, cómo cae, pero ni siquiera nos hemos recuperado los niveles, esto es en proporción de la renta disponible total, esto es a partir de las encuestas de presupuestos familiares. Esto es, nos gastamos 3.600 millones de euros en estos momentos en bienes y servicios culturales. Si volviéramos a gastarnos la misma proporción que nos gastábamos antes de la crisis, bueno, aquí como encadenamos crisis, sí. La del 2008, la del 2008, si consiguiéramos que nos gastáramos la misma proporción, es decir, un 1%, que significa que nos queda un 99% para cervezas y para lo que queramos, que no es que haya que sufrir mucho, estamos hablando del 1% de los presupuestos familiares. Si consiguiéramos, que yo creo que eso desde el punto de vista, y esto mirando a los políticos, no es tan difícil, o sea, quiero decir, no debería ser tan difícil convencer a la gente que si queremos sectores culturales y creativos potentes y robustos y ecosistemas robustos, debemos de estar dispuestos a pagar por ellos. Y a veces algunas de las políticas públicas lo que tienden es a darnos la sensación de que la cultura debe ser gratis y que no hay que pagar por ella y cosas de estas, y esto a lo mejor solamente volviendo al 1%, ya no al 1,10 que llegamos, estamos hablando de 2.600 millones más de euros al año en gastos en cultura, que esto es una pasta, esto es una pasta, y a lo mejor no sería tan difícil, Si pensamos en los turistas, que esto que parece que no se agotan nunca, del 23 al 24 estamos hablando de 3.000 millones más de euros en ocio, cultura y deporte, que pongámosles que le ponemos una tercera parte, vamos al 30, ocio, cultura y deporte, estamos hablando de 1.000 millones más cada año
y esto no se para, esto no se para, algún día habrá que parar porque si no desbordaremos, pero estamos hablando solamente en demanda extranjera, 1.000 millones cada año más, es decir, hay un montón de pasta orientada a los sectores culturales y creativos. Lo digo tratando de convencer de que aquí hay pasta, que no es 4 perroflautas que quieran hacer teatro y cosas de esas, ¿no? Estamos hablando que aquí hay, si vemos otra cosa que hemos renunciado, las administraciones públicas. Esto, en el momento que más nos hemos gastado en el ámbito de la administración local, estamos en el 5,29, la administración local es la única que se ha comportado, que ha vuelto a niveles, y ahora estamos en el 5,06, pero la administración local, que se gasta 4.300 millones, si se gastara lo que más hemos gastado en la historia, estaríamos hablando, no mucho más, 197 millones más, pero por ejemplo la administración autonómica está en la mitad del año 2008. Se gastaba el 1,21% del presupuesto total y hoy se gasta el 0,60%, la mitad. Si volviéramos, que no era tampoco para echar cohetes antes de la crisis, si volviéramos al nivel de presupuestos en términos proporcionales, estaríamos hablando de que la administración autonómica se tendría que gastar 1.544 para llegar al 1,21. Cuando estaba hablando antes Patricia del sistema de cultura, en los textos legislativos ponemos como derecho, por ejemplo en la ley de Canarias, que llegue al 2% del presupuesto. Aquí estamos hablando del 1,21, de llegar al 1,21, que era cuando más nos hemos gastado, 1.540. El gobierno central lo mismo, estamos del 0,51, que en el año más, en el 2003, con Pilar del Castillo como ministra de Cultura, era un gobierno del PP, o sea, que decir, el gobierno más progresista de la historia no se gasta más dinero en cultura que los gobiernos del PP. Tenemos aquí también el dato en la Comunidad Valenciana, aquí cuando hemos llegado al 2%, casi al 2%, era la época de María Consuelo Reina. Bueno, el gobierno central se podía gastar 540 millones solamente llegando al 1%. Y esto hemos renunciado también, digo, esto mirando los de los sectores culturales y creativos. Tenemos que seguir reclamando mayor inversión en cultura, mayor financiación pública de la cultura, para volver a cierta normalidad precrisis. No con alaracas y castillos artificiales y de fuegos artificiales, sino para volver a cierta normalidad. Y esto hemos renunciado, es decir, nadie reclama hoy en día, o prácticamente nadie reclama hoy en día, un incremento en los presupuestos. Podríamos seguir, hay datos también sobre las fundaciones, que también se están gastando mucho dinero más, solamente viendo, los datos no están actualizados, fundaciones especializadas en cultura, estamos hablando aproximadamente de 200 millones de euros más al año, entre 2022 y 2023, que son los últimos datos disponibles. Es decir, hay mucho más dinero, y lo habrá y lo seguirá habiendo, y si hacemos alguna cosita en términos de acción colectiva, de políticas públicas o tal y cual, podría haber mucho más, y por tanto yo creo que es el momento de plantear este tipo de cuestiones, es decir, orientar el sector financiero, podríamos decir tradicional, e inventar o diseñar o orientar nuevas herramientas en el ámbito de la financiación. Yo creo que es por tanto, muy pertinente la propuesta, en términos de oportunidad también, la propuesta. Entonces, hay pasta, ahora hay pasta. Quiero decir, no es, en otro momento podríamos decir, bueno, pues hay que ver cómo reorientamos prioridades y tal y cual, pero en estos momentos, y a medio y corto plazo, si no pasa alguna catástrofe, que también podría ser, no se descarta nada, en los últimos tiempos no hay nada descartable, pero es el momento. Y es el momento jurídico, porque estas declaraciones de la cultura como bien esencial obligan a repensarlo. Entonces, yo creo que se junta un momento económico bueno con un momento jurídicamente idóneo para poder plantear, ¿no?, de manera conjunta esta iniciativa. Pues esta es la que quería que fuera mi aportación, y después de irnos por las ramas... Sí, después de irnos, después de hacer estas dos pequeñas introducciones que hemos hecho nosotros, espérate porque tengo aquí por una slide que no he llegado a ella. Vale, sí. Una de las cosas, hablando de estos instrumentos jurídico-financieros novedosos sobre los que hay que explorar, para explorar cualquier instrumento jurídico-financiero
que tenga sentido y que realmente pueda cumplir una función de país, porque nosotros lo que creemos es que esto es una política pública que tendría que se tendría que liderar casi desde lo público, ¿no? Pero para crear una herramienta que consideramos que sería de país y que dotaría a las industrias creativas y culturales de esa institución financiera que les dotase de fondos para acometer proyectos de crecimiento empresarial y no solo de financiación a corto plazo de proyecto. Y digo que es una herramienta de país por una razón. Ahora mismo tenemos fondos extranjeros, americanos, que están comprando festivales, productoras de cine, artes escénicas. Es decir, el capital extranjero sí que está viendo una oportunidad en las industrias creativas y culturales españolas. Y lo está viendo y además está dándose cuenta de que como estas industrias no tienen otra oportunidad de financiación, es un buen momento para ellos para poder entrar en unas condiciones muy ventajosas, porque si tú no tienes otra capacidad de financiación, obviamente te vas a vender pues un poquito más barato. Contar con una herramienta, con un fondo que financiase a este tipo de industrias, lo que le permitiría a las industrias españolas es o no venderse, o crecer, o ser ellos mismos los que se fuesen a otros países a comprar estructuras e internacionalizarse. Pero eso ahora mismo las industrias españolas no lo tienen, esa posibilidad, y están siendo de alguna forma fagocitadas por estas iniciativas, que está fenomenal, ¿eh? En cine, por ejemplo, se ha fomentado que venga capital extranjero a rodar a España y que vengan aquí a dejar lo que eran las divisas, ¿no? Para que dejar aquí el dinero. Eso sí está muy bien, pero hombre, que suceda porque no existe la misma oportunidad en España y que no haya capital español para poder hacer eso, pues nos parece que es un fallo del sistema y que entonces hay que intentar construir esta herramienta, pero para construir esta herramienta necesitamos hacerlo de manera muy sesuda, y para hacerlo de manera muy sesuda lo primero que hay que ver es si el tejido, ¿no?, empresarial español lo puede soportar esto, o lo necesita, o lo quiere, o lo que sea, ¿no? Y por eso estamos estudiando el estudio de la demanda, ¿no? Ahora cuentas tú, Diego, que es de la Universidad de Valencia, ahora te presentas tú a ti mismo, ¿no?, porque estás dentro de la cátedra, ¿no?, con Pau, y sois investigadores. Entonces Diego está haciendo ahora precisamente este estudio de la demanda para ver si existe realmente un tejido que pueda necesitar este tipo de herramientas, y bueno, ahora cuentas tú un poco en qué consiste ese estudio que estamos realizando, ¿no, Diego? Perfecto. Bueno, pues entonces yo lo que vengo a hablar es, dentro del grupo de investigación de Concul, en el que los tres estamos participando ahora mismo, yo lo que vengo a hablar es de estos datos que necesitamos para ver si toda la tesis que se defiende se sustenta sobre algo. Entonces este cuestionario, vamos a hacer un avance de resultados, ha sido titulado Análisis de la demanda de financiación de las entidades del sector cultural, audiovisual, escénicas y música en vivo. Muy brevemente, un contexto, aunque no lo voy a hacer mejor de lo que ya se ha hecho, pero para recordar de qué estamos hablando. Estamos hablando de unas industrias culturales y creativas que son dinámicas, competitivas y que tienen un reconocimiento internacional. No voy a meterme en ello porque hablará Jordi posteriormente de todos los impactos positivos que tienen en la sociedad, que son más que seguros y más que evidentes. Y asimismo estamos hablando de empresas que buscan transformar su modelo productivo, pero para transformar este modelo productivo se necesita un cierto nivel de inversión. Y en este punto, como ya se ha comentado, tenemos, por un lado, una dificultad de acceso a la financiación privada, ya que tradicionalmente ha estado ligado a la consecución de proyectos, y los proyectos se entienden como un bien experimental y tiene todas estas problemáticas que vosotros conocéis mejor que nadie, y por otro lado, la financiación pública, que todavía no ha conseguido revertir las caídas tras la crisis de 2008, entonces está sujeta también al ciclo o a factores económicos y políticos. Entonces, ¿qué puede surgir dentro de todo esto? Pues debido a la deducción que existe dentro del impuesto de sociedades, al denominado incentivo fiscal, puede existir ahora una forma de canalizar inversión desde las manos privadas hacia las industrias culturales y creativas. Esto tradicionalmente el incentivo comenzó en 2021, tradicionalmente se está haciendo entonces como un contrato de financiación, pero ¿y si pudiese existir otra vía? En este punto entra lo que se conoce como la inversión de impacto. Para tratar de suplir estos problemas de financiación y además permitir esta transformación que están demandando las empresas, quizá la inversión de impacto podría ser una buena tónica.
tenéis, tanto en esta diapositiva como en todas, un QR. Este QR es el acceso al cuestionario, por si alguno quisiese consultar lo que se está realizando. Se van a presentar unos primeros resultados, pero el cuestionario sigue abierto y el que esperamos conseguir todavía más respuestas de los agentes involucrados. Nada, muy brevemente, ¿cuál es el objetivo del cuestionario? Pues como ya se ha comentado, es explorar la situación financiera, los planes de crecimiento y las posibles necesidades de financiación de las industrias culturales y creativas. Para ello se ha creado un cuestionario que se divide en 7 bloques, con un total de 36 preguntas, en el que cada bloque tiene un pequeño objetivo en específico. Tenemos datos de las empresas, tenemos datos de los planes de previsión y de crecimiento, la financiación tanto bancaria como no bancaria, así como el uso del incentivo y las posibles subvenciones y patrocinios que estén recibiendo. Como lo que más nos interesa es esta situación bancaria, existen módulos que son optativos para que, en el caso de que alguien se haga pesada la encuesta, que tampoco es muy larga, pueda saltar al siguiente. Y vamos ya un poco con los resultados. Bueno, hasta ahora, con las empresas que nos han contestado, tenemos una pequeña sobredimensión de las artes escénicas, con un 71%, pero también tenemos representatividad tanto de la música en vivo como de la producción audiovisual. Lo primero suma más de un 100% porque podemos tener empresas que estén en más de una de las actividades, ¿de acuerdo? Entonces, no es un error de cálculo, es posible. Y luego ya yendo a los que son los propios resultados, lo que vemos es que son empresas que tienen planes de sostenibilidad medioambiental y o social, es decir, son empresas que quieren modificar su proceso productivo. ¿En qué porcentaje? El 64% de las respuestas que tenemos hasta ahora. En este punto está destacando la circularidad de los residuos, comunidad de igualdad y diversidad y la reducción de la huella de carbono. Es decir, son empresas que quieren modificar su modelo productivo. Asimismo, no solo modificar su modelo productivo, sino que están buscando y están buscando crecer. En este caso, el 48%, la mitad de la muestra, lo que nos dice es que tienen planes de crecimiento empresarial, donde destacan por un lado la digitalización y la diversificación del modelo productivo, pero también tenemos factores de internalización o crecimiento a través de fusiones o adquisiciones, ¿de acuerdo? Pues son vías menos importantes, pero que también nos demuestran algunas de las empresas. Entonces, lo primero de lo que estábamos hablando es, sí, están buscando crecer y necesitan recursos para ello. Ya yendo a cómo se está financiando, lo que estamos encontrando primero, previo a la financiación, son unas previsiones de crecimiento, ¿de acuerdo? Son previsiones, están sujetos a cambio, pero son muy positivas. El conjunto, el agregado de todo lo que tenemos en nuestra muestra, tiene unas previsiones de crecimiento del 32% hasta 2027, comparando con el año 2024, que serían previsiones de crecimiento muy importantes. ¿Cómo se realiza esta financiación? A grandes rasgos, la financiación está muy repartida entre los principales bancos españoles. En las respuestas que estamos obteniendo destaca el Banco Santander, destaca CaixaBank, el BBVA, Tríodos, pero también tenemos el Banco Sabadell, tenemos Bankia, tenemos Unicaja, es decir, en conjunto de los principales bancos españoles tienen financiación hacia estas empresas. ¿Cómo se están financiando? Dividiendo el corto plazo, menos de un año, y el largo plazo, más de un año, que es una diferenciación un poco estanca en este caso, vemos que la financiación a corto plazo es superior a largo plazo, en un 44%, y los tipos de interés que están soportando son muy distintos. Vemos en el corto plazo una media, todo estamos hablando en medias, ¿de acuerdo? Para un avance considerábamos que era suficiente. Del 4,65% frente a un largo plazo que sería el 3,16% de tipo de interés. Y en este punto las líneas predominantes son ambas crédito, tanto en el corto como en el largo plazo. Pero sí se observa que en el largo plazo el préstamo prácticamente igual al crédito como línea predominante de financiación. Y hay un resultado importante, al hilo también de lo que se está comentando, que es que hay empresas que aseguran que no quieren contratar financiación bancaria, vía por cuál es su idea de empresa cultural o otras experiencias que hayan podido tener, dicen que prefieren cerrarse, por ejemplo, cooperativas, a aportaciones de socios, a financiación puede ser no bancaria, sin tipo de interés, etc. Otras líneas de financiación, que es un resultado que creo que también se podría considerar importante. Respecto a la financiación no bancaria de la empresa, es menos representativa. Tenemos que únicamente el 36% de nuestras respuestas tienen algún tipo de esta financiación. Y lo principal en este caso sería tanto el anticipo del incentivo como los anticipos de tickets. En este caso, otros tipos de financiación no bancaria tendríamos pues, financiación privada, tendríamos aportaciones de socios, préstamos sin interés y otro tipo de productos. Todo esto también ligado a ese 8% que habíamos visto anteriormente que no querían trabajar directamente con el sistema bancario.
En este punto destacaría BBVA, CaixaBank o las cajas rurales. Aquí parece que las cajas rurales tienen un poquito más de predominio. Sigue siendo, bueno, en este caso, contrario al anterior, la línea predominante es el préstamo, con un tipo de interés medio de alrededor del 3,66%. Cuando hablamos de tipo de interés, el modal, el más común, sería el 3%, y luego más o menos nos movemos entre el 2 y el 5, dependiendo del volumen, por supuesto, y de la empresa analizada. Pero más o menos nos estaríamos moviendo en esas líneas, entre el 2 y el 5%. Respecto al incentivo fiscal, que es el resultado que nosotros pretendemos obtener, cuál es la información principal, lo que tenemos es que la transmisión del incentivo se realiza principalmente a través del contrato de financiación, como así marca la ley, ¿de acuerdo? Pero se ha obtenido una respuesta que es curiosa, que es estamos estudiando esta vía. Es decir, para muchas empresas el incentivo fiscal todavía es una novedad y no tienen muy claro cómo pueden obtener un beneficio de él o cómo pueden regularlo, ¿de acuerdo? Por lo que, aparte de todo lo que consideramos que es positivo, vemos que estamos en un punto en el que es necesario, porque existe esta necesidad también de información de qué hacer con el incentivo fiscal. Y luego, nada, brevemente, entre quien recibe algún tipo de importe respecto al incentivo, tenemos una media de 92.000 euros, pero con una desviación típica de 109.000, muy importante. De nuevo, tenemos situaciones tan diversas como diverso es el conjunto del sector. Y en este caso, las principales entidades, tendríamos el ICO, tendríamos Tríodos, CaixaBank, que serían las entidades más representativas que están trabajando ya con este incentivo. Y respecto al tipo de interés promedio, estaría alrededor del 3,45%, un poco más alto que la financiación a largo plazo, pero más bajo que a corto plazo, por lo que también puede ser un vehículo importante para estas empresas. Respecto a subvenciones y patrocinios, al aglutinar en torno a estas bandas a las empresas que nos están respondiendo, lo que vemos es que, por supuesto, las subvenciones predominan sobre los patrocinios, pero vemos que más o menos sigue la estructura de acuerdo a los presupuestos de las producciones de las empresas que están contestando. Bueno, por supuesto, se va reduciendo, pero sigue una línea similar, siendo el importe de las subvenciones la línea predominante en este caso. En relación a los patrocinios, lo que tenemos es que el más común son 300 días, pero igual abarcamos desde 30 a 300 días para el plazo de cobro de estos patrocinios y principalmente utilizando un tipo fijo para esta financiación. Y al último bloque, que tampoco quiero soltar una retahíla de datos que luego no queden en nada, tenemos una última pregunta que siempre se ha de hacer, de una respuesta libre y abierta. Y en esta pregunta, en las respuestas que estamos encontrando, lo primero es que hay una necesidad de obtener nuevas vías de financiación, a pesar de que estemos hablando de empresas que se están financiando. Luego, cuando les pides más información, te dicen que necesitan, aún así, que tiene que haber otros vehículos, que tiene que haber otros instrumentos, y se hace referencia directa al incentivo fiscal, a cómo podría esto utilizarse en beneficio de la empresa. Es importante recordar que, como estamos hablando de un sector muy complejo, un sector completamente diverso, a pesar de que pueda desarrollarse un nuevo instrumento, de que al final toda esta tesis que se está siguiendo caiga en buen pie y se desarrolle un nuevo instrumento, puede no ser suficiente para el conjunto de todas las empresas. Hay empresas que no desean recibir financiación, a las que no se sabe si podría convencer un nuevo instrumento distinto a lo que estaba ocurriendo. Pero bueno, habría que tener en cuenta también que quizá hay empresas que se queden fuera de este nuevo canal de financiación. Y nada, muy brevemente, unas conclusiones preliminares, porque todavía estamos en proceso de recogida de información, es que estamos hablando de un sector, un conjunto de empresas que quieren crecer y buscan hacerlo de una forma responsable. Entonces, por ello, se necesita inversión, y la inversión de impacto puede ser un vehículo adecuado, porque fomenta o necesita de este cambio en el proceso productivo. Entonces, se considera que la inversión de impacto puede ser una posible vía de financiación y transformación para las empresas que nos competen. Creemos que las nuevas necesidades de financiación están respaldadas por las cifras económicas y están respaldadas por las expectativas de crecimiento a futuro que van a tener estas empresas, pero puede existir todavía aún una separación entre algunas industrias culturales y creativas y el sector financiero. Y esto también sería un punto en el que poner el foco para ver si se puede rescatar o se puede integrar también a estas empresas que pueden estar pueden no estar tan interesadas.
Y lo que sería al final, y creo que también es lo más importante, es que existe un interés por nuevas vías de financiación, lo que motivaría la posibilidad de generar un nuevo instrumento financiero. Y ya por último, pero no menos importante, los próximos pasos más básicos respecto a esta encuesta es conseguir ampliando la muestra para tener unos resultados más robustos y más representativos del conjunto de las industrias, completar todo esto que estamos hablando con el contexto general de las industrias culturales y creativas y, por último, generar un informe sobre la demanda de financiación del sector cultural. Y esta sería mi aportación, espero no haberos aburrido en exceso. Bueno, buenas tardes. Yo, como soy el último, intentaré ser breve para dejar más espacio para el debate. Bueno, hemos estado hablando en todo momento del fondo de impacto en cultura, de esa búsqueda de impactos a través de las industrias culturales y creativas, pero ¿qué sabemos realmente de esos impactos? ¿Podemos estar seguros de que podemos conseguir transformar la realidad en términos económicos, sociales, medioambientales a través de la cultura? Yo, terminando un poco por el principio, vengo con mi presentación a hablaros de algunos de los resultados y conclusiones que hemos obtenido de algunas de las evidencias sobre estos impactos de la cultura y de las industrias culturales y creativas en nuestras investigaciones previas en Econcult y a través de la trayectoria de la propia unidad, pero en particular de la que ha sido mi tesis doctoral, que estaba también enmarcada dentro de un proyecto financiado por la Comisión Europea, MESOC, para la medición de los impactos sociales de la cultura. Esta investigación venía motivada sobre todo por el creciente interés por parte tanto de instituciones como la propia Comisión Europea, como también el ámbito académico y empresarial, por las industrias culturales y creativas como un potencial vector transformador para el crecimiento económico y para el desarrollo y el bienestar social. Y a su vez, porque ahora disponemos también de otras nuevas herramientas a través de la inteligencia artificial y de métodos de machine learning que nos permiten empezar a encontrar respuestas ante problemas que antes considerábamos de una complejidad que eran difícilmente abordables y que ahora sí que podemos cada vez con mayor solidez ir alcanzando resultados y respuestas a problemas de esta complejidad. Por tanto, nos planteamos como objetivo identificar y cuantificar esos impactos sobre diferentes dimensiones que afectan al bienestar de la población, tanto económicas, sociales, medioambientales, de las industrias culturales y creativas a un nivel más macro, en este caso a escala regional. En primer lugar, lo que hay que tener siempre en mente, y lo remarco ahora, es que más allá de los posibles usos instrumentales que pueda tener la cultura y las industrias culturales, tienen un valor intrínseco en sí mismo, que es al final es el foco más importante como forma de expresión, de garantizar los derechos culturales de la ciudadanía. Pero además tenemos muchos indicios de que podrían también ser una fuente generadora de bienestar en múltiples dimensiones, tanto efectos físicos, psíquicos, económicos, sociales, medioambientales, como he ido mencionando. Desde el punto de vista de la relación de la cultura con la economía, desde la literatura económica se ha evolucionado se han ido planteando diferentes escenarios, empezando por el modelo de bienestar en el que se entiende la cultura como un bien preferente que hay que preservar, pero que debería ser sostenido por el resto de la economía, en particular por el sector público, porque se entiende que tiene una productividad inevitablemente más baja que el resto de sectores, pasando luego a un modelo competitivo en el que se entiende que es un sector más, equiparable al resto, que simplemente compite por esos recursos públicos y privados con otros sectores. Pero luego ya se planteó el modelo de crecimiento en el que se plantea lo contrario, que las industrias culturales y creativas realmente tienen
mayor nivel de productividad que la media del resto de sectores y que además tienen efectos de derrame sobre otras industrias y tienen efectos arrastre que actúan como motor de crecimiento. Hasta llegar al modelo de la innovación, que es en el que no solo se señala eso, sino que además las industrias culturales y creativas son una pieza clave dentro del sistema de innovación de la economía, en tanto que son una fuente, permiten la generación de ideas, la transmisión de contenido simbólico, y esto permite activar procesos de innovación que se trasladan al conjunto de la economía, por lo que tendrían un papel sistémico que permitiría ese crecimiento y esa mayor productividad en la economía. Pero es que su relación con el conjunto, con el bienestar, es mucho más compleja, y ahora no entraré con demasiado detalle por no aburriros y por cuestiones de tiempo, pero además no solo tienen impacto sobre el bienestar por la vía de la innovación, sino por muchos otros canales, como la generación de experiencias, la transmisión de mensajes y significados, y además esa relación es bidireccional y se retroalimenta constantemente. Por supuesto, no debemos asumir que esos impactos son siempre necesariamente positivos sobre todas las cuestiones y en cualquier circunstancia. Pueden ser también negativos en algunos casos, y para ello es importante acudir al análisis empírico, a ver qué nos dice el estudio de los datos. Entonces, ¿qué nos dicen los datos? Nosotros lo que hicimos fue analizar los impactos de las industrias culturales y creativas sobre 11 dimensiones del bienestar diferente, que son las 11 que forman parte del Índice para una vida mejor desarrollado por la OCDE, y incluye variables económicas, sociales, de salud, medioambientales, etc. Utilizamos para ello un algoritmo de Machine Learning causal, porque lo que queríamos era obtener evidencias causales, no solo correlaciones, sino qué efectos son directamente atribuibles a las industrias culturales y creativas. Y además, esto nos permitía no solo obtener el efecto global, sino también ir en particular en cada región y para cada dimensión ver cuáles eran esos efectos. Para ello, generamos 11 modelos causales diferentes que no voy a explicar ahora para cada una de las dimensiones, teniendo en cuenta muchísimas variables contextuales de control para aislar efectivamente ese efecto causal con las diferentes regiones europeas de 2008 a 2021, pero no entro ahora en los detalles técnicos, voy directamente a los resultados que obtuvimos, porque son en promedio, los efectos medios son positivos para todas las dimensiones que estudiamos, con efectos tan... se deberían leer los resultados de esta tabla como qué efecto provocaría aumentar un punto porcentual, es decir, por ejemplo, pasar de un 3% a un 4% del empleo en industrias culturales y creativas sobre el empleo total. Y obtenemos que aumentaría 220 euros los ingresos netos disponibles per cápita en el conjunto de la región, aumentaría unos 22 días la esperanza de vida, también mejoraría la calidad del aire, disminuiría la tasa de homicidios, algunos efectos más importantes y otros más moderados, o aumentaría 0,35 puntos la participación electoral, o 0,42% más de personas que tendrían alguien en quien confiar por esa generación también de redes y de cohesión social. Pero lo más interesante, más allá de los efectos medios, es acudir al análisis regional de en qué territorios se están generando esos impactos y qué territorios tienen mayor potencial o capacidad de obtener esos resultados positivos, esos impactos por parte de las industrias culturales y creativas. Este es un poco un mapa de resumen que simplemente cuenta de esas 11 dimensiones, porque luego, aunque los efectos medios sean positivos, vemos que puede haber excepciones en algunos casos, cuando vamos más al análisis regional. Y aquí contamos cuántas de esas 11 dimensiones tienen efectos positivos en cada una de las regiones, y vemos que muy mayoritariamente en la gran mayor parte de las regiones la mayoría de los impactos son positivos.
Aquí he recogido algunas de las dimensiones más representativas o más relevantes. Tenemos, por ejemplo, en educación, que todos los impactos son positivos y son de los más importantes. Y en particular, en el caso de las regiones españolas, veis que los impactos esperados son particularmente elevados, no tanto en términos de salud, aunque aquí ya partimos de niveles de esperanza de vida bastante elevados, bueno, en general, aunque hay algunas regiones que sí. En cuanto a las dimensiones más económicas, los ingresos y el empleo, las regiones españolas se encuentran por lo general entre aquellas que más podrían beneficiarse, en algunos casos con más de 400 euros de ingresos netos disponibles adicionales o una subida superior a 0,8 puntos porcentuales en la tasa de empleo. Son resultados bastante potentes. Perdón, un paréntesis. Esto aunque lo esté contando así de una tonalidad, pero esto es revolucionario. Es decir, esto está midiendo exactamente cuál sería el impacto del incremento de los trabajadores en los sectores culturales y creativos sobre la renta per cápita. Es decir, esto si nos ponemos y intentamos un 1%, nos salen 400 euros más a cada uno al bolsillito. Es decir, y esto son relaciones causales, no son correlaciones, sino tú mueves esta variable y se mueve lo otro. No lo digo porque esto así parece contado así, pero esto es un gran paso. Gracias, Pau. Siempre, bueno, siempre insiste en poner en valor esta investigación y es cierto. Bueno, aquí finalmente la comunidad, porque era esa variable que veíamos antes de porcentaje de gente que responde afirmativamente a ¿tendrías alguien en quien confiar en caso de necesidad? Vemos que también en general las regiones españolas también se encontrarían en aquellas que podrían tener mayores impactos positivos. Y finalmente también he puesto la satisfacción vital, que sería un poco la dimensión que recoge a nivel subjetivo el resto de las dimensiones. Es la satisfacción global con el bienestar personal, con la vida, y vemos que en ese caso todos los impactos, mayores o menores, pero son siempre positivos para todas las regiones. Algunas ideas clave a modo de conclusión. Lo que nos deja claro estos resultados es que la cultura genera, de hecho, impactos significativos sobre múltiples dimensiones muy diversas que afectan directamente al bienestar de las personas y, por tanto, tiene todo el sentido del mundo hablar de un fondo de impacto en cultura y de buscar generar esos impactos a través de la cultura, porque ya sabemos, cada vez con más certeza y de forma más generalizable, que la cultura genera esos impactos, y las industrias culturales y creativas en particular. Sin embargo, también es cierto que puede haber diferencias importantes entre unas regiones y otras y en determinadas dimensiones, por lo que es importante que cualquier cualquier inversión de impacto o cualquier recurso que se destine a las industrias culturales y creativas también debería requerir un buen análisis previo y ligado a las características del territorio y a lo que nos dice la evidencia en términos de impactos regionales. Y bueno, eso era lo que os quería trasladar y muchas gracias por vuestra atención.